Aupa, nos volvemos a ver como cada mes para contaros las mejores actividades que hacer por Bilbao durante todo el mes de mayo. Así que ya sabéis, si queréis saber todas las actividades, quedaos a ver el vídeo que merece la pena. ¡Vámonos! En primer lugar tenemos los encuentros de magia que se van a celebrar en Ocharcoaga y en Txurdinaga, donde los que quieran empezar en este mundillo de la magia podrán asistir los lunes y los miércoles de mayo. Y para los que controlen un poquito más del tema, tenemos también su lugar. El 14, 21 y 28 de mayo se celebrará el seminario de magia. Y esto no es todo, si queréis participar en un concurso, si sois mayores de 16 años, tendréis que mandar un vídeo de entre 2 a 10 minutos. El plazo de inscripción para los cursos ya está abierto hasta el 27 de abril, así que ya sabéis, tenéis toda la información en la descripción. Pero si sois los que vais a participar en el concurso, tenéis tiempo hasta el 2 de mayo para mandar un vídeo al enlace en la descripción. Irian jaialdia, Bilbo zaharrean BBK Lifehaste baino lehen ospatzen den jaialdia da. Urte honetan 6 agertoki egongo dira eta maiatzaren 26an ospatuko da. Kontzertu asko egongo dira, adibidez Aneguria, Mueve Loreina, Brisa Fenoi, La Prohibida. Gazte txanpon soziala Bizkaiko Foru Aldundia antolatuko du. Gazteek garatutako lanak sarituko ditu Bizkaian ondasun eta zerbitzuez osaturiko kreditu trunkagarrien sistema medio. Animatzen zaituztet partizipatzera, oso interesgarria izan aldelako lan sozialak egitea. Y vamos con la última actividad de todas, vamos con FANT, el Festival de Cine Fantástico de Bilbao. Del 4 al 11 de mayo habrá un montón de películas del género fantástico o de terror. A los que os gusten las películas del terror, este es vuestro lugar. La mayoría se podrán ver en el Golem Alhóndiga, aunque la inauguración será el día 4 de mayo en el Teatro Campos Elíseos con la proyección de Los Extraños, Cacería Nocturna. Le darán un premio honorífico a Joe Dante, el director de Gremlins, que se podrá ver el sábado 5 a las 10:15. Y el premio Frantrovia será para Paul Urquijo, el director de Rementari, que se proyectará el jueves 10 a las 6. Y estas han sido todas las actividades. Si tenéis alguna duda, si queréis apuntaros a alguna actividad, ya sabéis, tenéis toda la información en la descripción. Y no dudéis, porque os lo vais a pasar súper bien. Así que ya sabéis, todo en la descripción. Esto es todo por mi parte, así que agur.